Nadie me entiende. Exijo hablar con alguien que sepa japonés. Disculpe, señor, yo hablo japonés. ¿En qué puedo ayudarle? Por fin necesito que prepare mi suite ahora mismo. Hai, kashikomarimashita. Sugu te shimasu. Perfecto, gracias. ¡Herba! Nadie me entiende. Hablo en japonés. Disculpe, señor, yo hablo japonés. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Honto ni? Tasukatta. Hai, mochiron desu. Go anai shimasu. Arigatou gozaimasu. Nadie me entiende en este hotel. Lo siento, señor. ¿Qué necesita? Hablo japonés. ¿Nadie aquí lo entiende? Ah, ¿Nihongo ga hanasemasu ka? Sí, por fin alguien que me entiende. Con gusto, señor. En el hotel nadie entendía al millonario japonés. Hasta que una camarera habló japonés. Eres tan inútil que ni siquiera sirves para limpiar los baños que usan los perros de los ricos. El grito de Ricardo Mendoza retumbó en todo el lobby del Hotel Imperial Palace de la Ciudad de México, y 20 personas voltearon a ver a la mujer que lo recibía con la cabeza agachada. Elena Martínez, de 27 años, apretó el trapo húmedo entre sus manos y no respondió. Llevaba el uniforme azul de camarera impecablemente planchado, aunque tenía 3 años de uso, y los puños ya estaban desgastados. Sus ojos verdes, grandes y brillantes, miraban el piso de mármol que ella misma había pulido esa madrugada hasta dejarlo como un espejo. «Perdón, señor Mendoza», murmuró. «El huésped de la 707 derramó café y yo solo». «No me interesa». Ricardo la cortó con un movimiento de la mano, como quien espanta una mosca. «Las camareras no hablan con los huéspedes. Las camareras no caminan por el lobby. Las camareras son invisibles. ¿Entendiste? Invisibles. Si vuelvo a verte aquí arriba, te regresas a tu pueblo a vender tortillas». Algunos recepcionistas se rieron por lo bajo. Una Botones escondió la sonrisa detrás de su carrito dorado. Elena tragó saliva, sintió que las mejillas le ardían y bajó todavía más la cabeza. «Sí, señor». «Ahora desaparece». Elena caminó hacia el pasillo de servicio con el corazón latiéndole en los oídos. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo frente al enorme espejo del lobby y se miró. La hija de Rosa Martínez, la mujer más trabajadora que había pisado esta tierra, humillada delante de todos, como si no valiera nada. «Perdóname, mamá», pensó. «Te prometí que iba a salir adelante. Pero algunos días no puedo más». Se secó una lágrima con el dorso de la mano y siguió caminando. Nadie en ese lobby, absolutamente nadie, podía imaginar que en menos de 24 horas, esa camarera invisible se convertiría en la persona más importante de todo el hotel. Y que el hombre más poderoso que jamás había cruzado esas puertas doradas se arrodillaría ante ella con lágrimas en los ojos. A las 11 de la mañana del día siguiente, 3 camionetas negras blindadas se estacionaron frente al Hotel Imperial Palace. Ricardo Mendoza salió corriendo de su oficina, ajustándose el saco y ensayando su mejor sonrisa de gerente general. Llevaba semanas esperando esa llegada. El huésped de la suite presidencial. La reservación más cara en la historia del hotel. 4 semanas completas, pagadas por adelantado, con una transferencia que había hecho temblar al departamento de contabilidad. Kenji Yamamoto, 60 años. Fundador y presidente del grupo Yamamoto, un imperio de tecnología y bienes raíces con oficinas en Tokio, Osaka, Nueva York y Singapur. Fortuna estimada, $4.200 millones. El hombre que bajó de la camioneta del centro no parecía un magnate de película. Era delgado, de estatura media, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás y un traje azul marino que costaba más que el coche de Ricardo, aunque lo llevaba sin ninguna arrogancia. Caminaba despacio, apoyándose ligeramente en un bastón de madera oscura con empuñadura de plata. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, recorrieron la fachada del hotel con una expresión extraña. No era la mirada de un turista. Era la mirada de un hombre que buscaba algo. «Señor Yamamoto, bienvenido al Imperial Palace». Ricardo se abalanzó con la mano extendida. «Es un honor inmenso recibirlo. Soy Ricardo Mendoza, gerente general, y estoy a sus órdenes para lo que necesite, absolutamente lo que sea». El anciano lo miró, hizo una reverencia breve y respondió con voz serena. «Yoroshiku onegaishimasu. Watashi wa hito o sagashite imasu. Totemo taisetsu na hito desu». Silencio.
Ricardo parpadeó. Mantuvo la sonrisa congelada, mientras el cerebro se le llenaba de pánico. Sí, claro, por supuesto. Bienvenido. Welcome. Su suite está lista, ¿sí? Suite, room, big room. Very nice. Kenji Yamamoto frunció el ceño. Repitió, más despacio, señalando un sobre de papel amarillento que sacó del bolsillo interior de su saco. Ito Osagashite Imasu. Kono Tegami. Kono Ito Oshite Imasuka. ¿Alguien habla japonés? Susurró Ricardo hacia atrás sin dejar de sonreír. ¿Alguien habla japonés en este maldito hotel? Los recepcionistas se miraron entre sí. La concierge negó con la cabeza. El jefe de seguridad se encogió de hombros. El traductor que contratamos llega hasta el jueves, murmuró la asistente de Ricardo. Su vuelo desde Los Ángeles se canceló. ¿El jueves? Hoy es lunes, Marisol. El señor Yamamoto adelantó su viaje una semana. Nadie nos avisó. Kenji seguía hablando, cada vez con más urgencia, extendiendo el sobre amarillento hacia Ricardo. Su voz, antes serena, empezaba a quebrarse. Había algo en sus ojos que cualquier persona con corazón habría reconocido al instante. Desesperación. Pero Ricardo Mendoza no era una persona con corazón. Sí, señor Yamamoto, claro que sí. Le palmeó el hombro sin entender una sola palabra. Ahorita lo llevamos a su suite y le subimos champán, ¿eh? Champán, ¿sí? Todo va a estar muy bien. Le hizo una seña al botones para que se llevara el equipaje, y mientras el anciano seguía hablando en japonés con el sobre en la mano temblorosa, Ricardo se volteó hacia su equipo y murmuró entre dientes. Sonrían y asientan a todo lo que diga el viejo. Total, ni cuenta se da. Lo importante es que siga pagando. Las risitas del personal acompañaron al señor Yamamoto hasta el elevador. Él los miró uno por uno. Comprendió perfectamente que se burlaban de él aunque no entendiera sus palabras, y guardó el sobre en su saco con una dignidad que dolía verla. Las puertas doradas del elevador se cerraron. Durante los 3 días siguientes, la escena se repitió como una tortura silenciosa. Cada mañana, Kenji Yamamoto bajaba al lobby a las 8 en punto, impecablemente vestido, con su bastón y su sobre amarillento. Se acercaba a la recepción e intentaba comunicarse. Mostraba el sobre. Mostraba una fotografía vieja en blanco y negro que nadie se molestaba en mirar de verdad. Hablaba despacio, luego rápido, luego despacio otra vez, como si la velocidad fuera el problema. Y cada mañana, el personal del hotel lo trataba como a un anciano senil. Ahí viene otra vez el japonés loco, decía Joaquín, el recepcionista de la mañana, poniendo los ojos en blanco. A ver con qué rollo sale hoy. Yo nomás le digo yes a todo y se cansa solito, se reía Marisol. ¿Ya vieron que carga un papelito todo viejo? Ha de ser su lista del súper, bromeó el valet, y el estallido de risas llegó hasta el fondo del lobby. Hasta el rincón donde Elena Martínez, de rodillas, tallaba una mancha en el mármol. La noche anterior, en su cuartito rentado de la colonia Doctores, Elena no había podido dormir. Se había quedado mirando el techo descarapelado, pensando en el anciano del sobre amarillento. Había algo en él que le recordaba a su madre. Esa manera de aferrarse a un papel viejo como si fuera lo único que quedara de toda una vida. Sobre su buró, en un marco de madera barata, Rosa Martínez le sonreía desde una fotografía descolorida. Elena la tomó entre sus manos, como cada noche. «Ay, mamá. Hay un señor en el hotel que habla tu japonés», le susurró al retrato. «Y nadie le hace caso. Se burlan de él, mamá. Igual que se burlaban de ti cuando decías que algún día tu hija iba a ser alguien». Acarició el cristal con el pulgar. «Tengo miedo. Si abro la boca, me corren. Y esta renta no se paga sola, y la medicina de la tía Carmen tampoco». Cerró los ojos. «Pero tú me hubieras dicho que hay cosas más importantes que el miedo, ¿verdad? Tú siempre decías eso. El que puede ayudar y no ayuda, carga 2 veces el dolor ajeno». Se durmió abrazando el retrato, sin saber que Dios ya tenía todo escrito, y que las lecciones de japonés en aquella mesita de cocina
habían sido, desde el principio, la llave de un destino que ni su madre alcanzó a imaginar completo. A la mañana siguiente, el cuarto día, Elena levantó la vista desde su rincón del lobby. Desde su posición, casi invisible detrás de una columna, había observado al señor Yamamoto durante 3 días. Había visto cómo su espalda se encorvaba un poco más cada mañana, cómo sus manos temblaban al guardar el sobre después de cada intento fallido, cómo se sentaba solo en el restaurante, frente a platillos que apenas tocaba, mirando por la ventana hacia la ciudad inmensa, como quien mira un océano imposible de cruzar. Y esa mañana del cuarto día, Elena vio algo más. Vio al señor Yamamoto acercarse a la recepción por última vez. Lo vio extender la fotografía con las 2 manos, con una reverencia profunda, en un gesto de súplica tan humilde que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Lo escuchó decir con la voz rota: «Onegai shimasu, onegai shimasus, yikanga nain desu». Por favor, ya no me queda tiempo. Elena entendió cada palabra. Sintió que el piso se movía bajo sus rodillas. El trapo se le resbaló de las manos. 20 años de recuerdos se le vinieron encima como una ola. La voz de su madre cantándole en japonés antes de dormir, las tardes de conjugaciones y caligrafía en la mesita de la cocina, la promesa hecha en un cuarto de hospital que olía a cloro y a despedida. «Prométeme que nunca vas a olvidar el japonés, mija. Prométemelo. Algún día vas a entender por qué te lo enseñé». Joaquín, el recepcionista, ni siquiera miró la fotografía. Tomó el teléfono fingiendo una llamada y le hizo al anciano la seña universal de «espérese ahí». Kenji Yamamoto bajó los brazos lentamente. Guardó la fotografía. Y por primera vez en 4 días, sus hombros se rindieron. Caminó hacia los sillones del lobby como un hombre que carga 40 años de culpa y ya no puede más. Se sentó y se cubrió el rostro con las manos. El magnate más poderoso que había pisado ese hotel estaba llorando en silencio, solo, en medio de 50 personas que fingían no verlo. Elena se puso de pie. «¿A dónde crees que vas?», le siseó su supervisora. «Elena, te van a correr. Elena». Pero Elena ya no escuchaba. Cruzó el lobby con el uniforme húmedo y las rodillas manchadas. Pasó junto a la recepción ante la mirada atónita de Joaquín e ignoró por completo el grito ahogado de Ricardo Mendoza, que salía de su oficina en ese preciso instante. «¿Qué demonios hace esa camarera?». Elena se detuvo frente al hombre más rico que había conocido en su vida. Respiró hondo. Y con el corazón golpeándole el pecho, hizo una reverencia perfecta y pronunció las palabras que iban a cambiar el destino de los dos para siempre. «Yamamoto-sama, watashi wa anata no kotoba ga wakarimasu, otetsudai sasete kudasai». «Señor Yamamoto, yo entiendo sus palabras. Permítame ayudarlo». El anciano levantó la cabeza muy despacio, con los ojos empapados, como quien no se atreve a creer lo que acaba de escuchar. Y el lobby entero se quedó sin aire. «Yamamoto-sama, watashi wa anata no kotoba ga wakarimasu, otetsudai sasete kudasai». Las palabras de Elena flotaron en el aire del lobby como un milagro imposible. Kenji Yamamoto se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, todavía húmedos, recorrieron el rostro de la joven camarera como si necesitara confirmar que era real, que no era un espejismo nacido de 4 días de soledad, que esa muchacha de uniforme azul, con las rodillas manchadas y un trapo colgando del delantal, de verdad acababa de hablarle en un japonés perfecto, con el acento suave y antiguo de la región de Wakayama, el acento de su infancia. «Anata wa, nihongo ga anasemasuka», susurró el anciano, con la voz temblando. «¿Tú hablas japonés?» «Hai». Elena hizo otra reverencia. «Mi madre me enseñó desde niña, Yamamoto-sama. Perdone mi atrevimiento, pero llevo 4 días viéndolo sufrir, y ya no pude quedarme callada». Lo que pasó entonces, nadie en ese lobby lo olvidaría jamás. Kenji Yamamoto, presidente del grupo Yamamoto, dueño de 42 edificios en 3 continentes,
El hombre ante el cual se inclinaban ministros y banqueros se levantó del sillón con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y tomó las manos ásperas de la camarera entre las suyas, como quien sostiene algo sagrado. Arigatú. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin ningún pudor. Arigatu gozaimasu. Yotsu kakan. Daremo watashi no koe o kikanakata. Anata gasaisho desu. Gracias. Muchas gracias. Durante 4 días nadie escuchó mi voz. Tú eres la primera. Elena sintió que se le rompía el corazón. Ahí, de cerca, el gran magnate no era más que un anciano agotado, con manchas de la edad en las manos y una tristeza tan profunda que parecía venirle de décadas atrás. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? La voz de Ricardo Mendoza cortó el momento como un cuchillo. El gerente cruzó el lobby a zancadas, rojo de furia, seguido por 2 elementos de seguridad. «Elena Martínez, te dije que las camareras no se acercan a los huéspedes. Estás molestando al señor Yamamoto». Y volteándose hacia el anciano con su sonrisa de plástico. «Mil disculpas, señor Yamamoto. Ahorita mismo retiramos a esta empleada. No volverá a molestarlo, se lo garantizo». «Ella no me está molestando». Ricardo se congeló, porque la frase la había pronunciado Elena, en español, pero inmediatamente después la repitió en japonés hacia el señor Yamamoto. Y el anciano respondió algo con firmeza, sin soltar las manos de la muchacha. ¿Qué está diciendo?», balbuceó Ricardo. «El señor Yamamoto dice», tradujo Elena, con la voz clara, «que la única persona que no lo ha tratado como a un loco en este hotel soy yo. Y pregunta cuál es su nombre completo, señor Mendoza, porque quiere recordar el nombre del gerente que lo dejó llorar solo en un lobby durante 4 días». El silencio fue tan absoluto que se escuchó el hielo cayendo en un vaso del bar, a 30 metros de distancia. Joaquín, el recepcionista, palideció detrás de su mostrador. Marisol fingió revisar unos papeles. Los huéspedes que tomaban café en los sillones dejaron sus tazas suspendidas en el aire. «Señor Yamamoto, ha habido un malentendido». Ricardo intentó recomponerse. «El traductor oficial llega el jueves, y nosotros...» Kenji lo interrumpió con una sola frase, seca como un golpe de katana. Elena tradujo. «Dice que ya no necesita a su traductor del jueves, que la señorita aquí presente será su intérprete personal durante toda su estancia, a partir de este momento». «¿Ella?». Ricardo soltó una risa nerviosa. «Señor Yamamoto, con todo respeto, ella es una camarera. Limpia baños. No tiene estudios. No tiene preparación. No puede simplemente...». «Ricardo-san». Era la primera vez que el anciano pronunciaba una palabra reconocible para el gerente. Kenji Yamamoto se irguió cuanto le permitió la espalda, y aunque era 15 centímetros más bajo que Ricardo, en ese momento pareció una montaña. Habló despacio, con una autoridad que no necesitaba traducción, pero Elena la dio de todos modos. «Dice el señor Yamamoto, en mi país aprendí que el valor de una persona no se mide por su puesto, sino por su corazón. Esta joven mostró más honor en 1 minuto que todo su hotel en 4 días. Ella será mi voz. Y si eso le parece mal, mañana mismo me mudo con toda mi comitiva al hotel de enfrente y me llevo conmigo el contrato de 200 millones de pesos que mi corporación pensaba firmar con los dueños de este lugar». Ricardo Mendoza sintió que el mundo se le venía encima. ¿200 millones? ¿Qué contrato? Nadie le había hablado de ningún contrato. De pronto entendió que aquel viejito senil del sobre amarillento no había venido a México de vacaciones. «No será necesario, señor Yamamoto», tragó saliva. «Si usted desea que Elena lo asista, el hotel no tiene ningún inconveniente. Ninguno». «Sabia decisión», tradujo Elena. Y por primera vez en 3 años de trabajar bajo las órdenes de Ricardo Mendoza, lo miró directamente a los ojos sin agachar la cabeza. Y Ricardo, en ese instante, la odió como nunca había odiado a nadie. La noticia corrió por el hotel más rápido que un incendio. La camarera habla japonés.
El millonario la agarró de las manos y lloró. Humilló a Mendoza enfrente de todos. En las cocinas, en la lavandería, en los pasillos de servicio, los empleados no hablaban de otra cosa. Doña Chelo, la cocinera más vieja del hotel, se persignó con el cucharón en la mano. La hija de Rosita Martínez, si su mamá la estuviera viendo. Esa mujer limpió pisos toda su vida para que la niña estudiara, y miren nomás. Dios tarda, pero no olvida. Pero no todos celebraban. En su oficina, con las persianas cerradas, Ricardo Mendoza caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada, marcando un número en su celular personal. Bufete Salazar, comuníqueme con el licenciado. Dígale que es Ricardo Mendoza. Sí, espero. Se sirvió un whisky con la mano temblando de rabia. Una pinche camarera me humilló delante de todo mi personal. No, escúchame bien. Ese viejo japonés vale $4,000 millones y está buscando a alguien en México. Lo investigué. ¿Y si ese viejo va a regalar dinero? Le dio un trago largo al whisky y sonrió por primera vez en todo el día. Vamos a asegurarnos de que se lo regale a quien nosotros digamos. Una hora después, Elena estaba sentada en el salón privado de la suite presidencial, con las manos sobre el regazo, sin atreverse a tocar el juego de té que un mesero les había servido en porcelana fina. Todavía traía puesto el uniforme de camarera. Todavía no podía creer nada de lo que estaba pasando. Kenji Yamamoto la observó en silencio durante un largo rato. Luego sonrió por primera vez en 4 días, y su rostro entero cambió. Las arrugas de tristeza se volvieron arrugas de bondad. «Tu japonés es hermoso», le dijo en su idioma. «Antiguo, cálido. Así hablaba la gente en el pueblo donde nací. ¿Quién te enseñó de verdad, hija?» «Mi madre, Yamamoto-sama. Se llamaba Rosa. Trabajó muchos años para una familia japonesa aquí en México, los Takahashi. La señora Takahashi le enseñó el idioma, y mi mamá me lo enseñó a mí, todas las noches, desde que tenía 5 años. Decía que era el regalo más valioso que podía dejarme. Decía». El anciano captó el tiempo pasado con delicadeza. Elena bajó la mirada. «Murió hace 6 años. Cáncer. Yo tenía 21. Apretó las manos. Trabajaba limpiando casas de día y cosiendo de noche para pagarme la escuela. Nunca la escuché quejarse, ni una sola vez. Cuando ya estaba muy malita en el hospital, me hizo prometerle que jamás olvidaría el japonés. Yo le pregunté por qué era tan importante, y ella nada más sonrió y me dijo: «Algún día lo vas a entender, mija. Dios no le pone llaves en la mano a quien no va a necesitar abrir una puerta». Kenji Yamamoto se quedó mirándola con una expresión indescifrable. Algo cruzó por sus ojos. ¿Un recuerdo? ¿Un presentimiento? Pero lo guardó de inmediato, como quien cierra una caja delicada. «Tu madre era una mujer sabia», dijo al fin, con la voz espesa. «Las mujeres como ella sostienen el mundo sin que el mundo se entere». «¿Puedo preguntarle algo, Yamamoto-sama?» Elena se armó de valor. «Estos 4 días, usted intentaba decirle algo a todos. Mostraba un sobre, una fotografía. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es tan urgente?» El anciano guardó silencio. Se levantó despacio. Caminó hasta la ventana que dominaba toda la Ciudad de México. 20 millones de almas extendidas hasta el horizonte. Y habló sin voltear. «Vine a este país a buscar a una persona. Llevo buscándola 30 años, Elena. Contraté detectives, agencias, abogados. Nada. México es muy grande, y yo empecé a buscar demasiado tarde». Su mano apretó la empuñadura del bastón. «Y ahora ya no me queda tiempo». «¿Por qué dice eso, Yamamoto-sama? Si me permite decirlo, usted se ve fuerte. Y... tengo cáncer de páncreas, hija. Etapa 4. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras heladas. El anciano se volteó, y en su rostro no había miedo. Había algo peor. Había prisa. «Los médicos de Tokio me dieron 6 meses. Eso fue hace 2. Sonrió con una tristeza infinita. «Así que ya sabes por qué un viejo moribundo cruza el océano y suplica en un idioma que nadie entiende.
porque antes de morir, tengo que pagar una deuda, la deuda más grande de mi vida. Sacó del saco el sobre amarillento, lo abrió con un cuidado casi religioso y extrajo la fotografía en blanco y negro que nadie en el hotel se había molestado en mirar. Hace 30 años, yo no era rico. Era un hombre destruido en la calle, a punto de quitarme la vida, y una persona me salvó. Una trabajadora mexicana que no tenía nada, y me lo dio todo. Extendió la fotografía hacia Elena con las 2 manos, con una reverencia. Busco a esta mujer, o si Dios ya se la llevó, busco a su familia, su sangre, para devolver lo que se me dio. Elena tomó la fotografía, y el mundo entero se detuvo, porque desde el papel gastado por 3 décadas de manos y de lágrimas, le sonreía una joven de ojos dulces parada frente a un puesto de comida, con una trenza sobre el hombro y un delantal bordado de flores. Un delantal que Elena conocía de memoria, porque estaba guardado, doblado con papel de China, en una caja de zapatos debajo de su cama. No puede ser, susurró, y la fotografía empezó a temblar entre sus dedos. ¿Elena? El anciano dio un paso hacia ella. ¿Qué tienes, hija? Estás pálida. Elena levantó los ojos, llenos de lágrimas, incapaz de pronunciar la frase que le quemaba la garganta. La frase que lo cambiaría todo. Esta mujer es mi madre. Pero antes de que pudiera decirla, 3 golpes secos sonaron en la puerta de la suite, y la voz de Ricardo Mendoza atravesó la madera como una serpiente. «Señor Yamamoto, seguridad del hotel. Tenemos que hablar con la señorita Martínez. Es urgente. Ha desaparecido una joya de una de las habitaciones que ella limpió esta mañana». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La trampa acababa de comenzar. El secreto de Elena. Ha desaparecido una joya de una de las habitaciones que ella limpió esta mañana. Las palabras de Ricardo Mendoza atravesaron la puerta de la suite presidencial como veneno. Elena se quedó helada, con la fotografía de su madre todavía temblándole entre los dedos. La guardó instintivamente en el bolsillo del delantal, junto a su corazón, antes de que la puerta se abriera. Ricardo entró sin esperar respuesta, seguido por los 2 guardias de seguridad y por la señora Beltrán, jefa de camaristas, que no se atrevía a levantar la vista del suelo. «Elena Martínez», anunció el gerente con una solemnidad teatral. «La huésped de la habitación 704, la señora Fontaine, reporta la desaparición de un brazalete de diamantes valuado en 800,000 pesos. Tú limpiaste esa habitación hoy a las 9 de la mañana. El protocolo exige revisar tu casillero y tus pertenencias. Ahora». «Yo no he tocado nada que no sea mío en toda mi vida», respondió Elena, y aunque la voz le tembló, no agachó la cabeza. «Puede revisar lo que quiera, señor Mendoza». «Claro que puedo». Ricardo sonrió apenas 1 milímetro, lo suficiente para que Elena lo viera. Y en ese milímetro de sonrisa, ella lo entendió todo. El brazalete iba a aparecer en su casillero. Estaba segura como del nombre de su madre. Así funcionaba el mundo de los Ricardos. Cuando no podían comprarte, te destruían. «¿Qué está pasando?», preguntó Kenji Yamamoto en japonés, poniéndose de pie. «Me acusan de robar una joya, Yamamoto-sama», tradujo Elena, con las lágrimas ardiéndole detrás de los ojos. «Van a revisar mis cosas, y creo que van a encontrar lo que ellos mismos pusieron ahí». El rostro del anciano se transformó. Ya no era el hombre frágil que lloraba en el lobby. Por un instante, Elena vio al otro Kenji Yamamoto, el que había construido un imperio desde la nada, el que había negociado con tiburones en 3 continentes. Sus ojos se volvieron 2 piedras negras. «Diles exactamente lo que voy a decir, palabra por palabra». Elena tradujo mientras el anciano hablaba, despacio, sin levantar la voz jamás. «El señor Yamamoto dice: adelante, revisen. Pero antes, sepan 3 cosas. Primera, mi equipo de seguridad privada tiene acceso a las cámaras de este piso desde que llegué, por contrato firmado con los dueños del hotel. Segunda, la señorita Martínez ha estado conmigo, frente a testigos, desde las 10 de la mañana. Y tercera,
Si ese brazalete aparece en su casillero, yo mismo pagaré a los mejores peritos de este país para determinar quién lo puso ahí, a qué hora y por orden de quién. Huella por huella, cámara por cámara. Y le prometo, señor Mendoza, que cuando lo sepamos, la persona responsable no perderá solamente su empleo, perderá su libertad. El color abandonó la cara de Ricardo Mendoza como agua por una coladera. Las cámaras, balbuceó. ¿Hay algún problema con las cámaras, señor Mendoza?, preguntó Elena, traduciéndose a sí misma, y por segunda vez en el día lo miró directo a los ojos. Ricardo tragó saliva, miró a los guardias, miró a la señora Beltrán, hizo un cálculo veloz de supervivencia. «Voy a verificar el reporte con la señora Fontaine», dijo al fin, forzando una sonrisa torcida. «Es posible que haya un malentendido. Las huéspedes mayores a veces extravían sus cosas y... En fin. Una disculpa por la interrupción, señor Yamamoto». Salió de la suite casi corriendo, con los guardias detrás. La señora Beltrán se demoró un segundo en la puerta. Volteó hacia Elena y le dijo en voz muy bajita, con los ojos húmedos: «Tu mamá estaría orgullosa, mija. Cuídate mucho. Ese hombre no va a parar». Cuando la puerta se cerró, a Elena se le doblaron las rodillas. Kenji la ayudó a sentarse y le sirvió té con sus propias manos, algo que Elena no podía saberlo. El presidente del grupo Yamamoto no hacía por nadie desde la muerte de su esposa. El brazalete va a aparecer antes del anochecer en algún rincón de la 704, dijo el anciano con una media sonrisa. Los cobardes retroceden rápido. Pero la señora tiene razón. Ese hombre no va a parar. Los hombres pequeños con poder pequeño son los más peligrosos, porque lo pequeño se defiende con mordidas. La miró con una ternura repentina. Ve a casa, Elena. Descansa. Mañana empezamos a trabajar tú y yo. Hay mucho que buscar y poco tiempo. Elena se levantó, hizo su reverencia y caminó hasta la puerta. Ahí se detuvo. La fotografía le quemaba en el bolsillo del delantal como una brasa. Volteó. El anciano la observaba desde el sillón, recortado contra la ventana y las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. «Díselo», gritaba una voz dentro de ella. «Dile que la mujer de la foto es tu madre. Dile que la encontró, que ya puede descansar». Pero otra voz, más antigua, más sabia, una voz que sonaba exactamente como Rosa Martínez, le susurró: «Todavía no, mija. Un hombre que ha buscado 30 años merece la verdad completa, con pruebas, no una corazonada de tu memoria. ¿Y si te equivocas? ¿Y si le rompes el corazón a un moribundo con una esperanza falsa? Ve a casa, abre la caja, asegúrate». «Hasta mañana, Yamamoto-sama», dijo Elena. «Hasta mañana, hija». Hija. La palabra la acompañó los 40 minutos de camión hasta la colonia Doctores. Y en algún punto del trayecto, con la frente apoyada en el vidrio frío de la ventana, los recuerdos vinieron por ella como vienen siempre, sin pedir permiso. Hospital General, 6 años atrás. El cuarto 312, con sus paredes verdes y su olor a cloro y a despedida. Rosa Martínez ya pesaba menos que sus propias cobijas. El cáncer se la había ido comiendo en silencio, con la misma discreción con la que ella había vivido, sin molestar a nadie, sin quejarse jamás. Pero esa tarde tenía los ojos despiertos, brillantes, urgentes, y le apretó la mano a su hija con una fuerza que ya no debería tener. «Mija, prométeme una cosa. Lo que quieras, mamá. Pero descansa, no hables. Escúchame». Rosa la jaló despacito hacia ella. «El japonés. Prométeme que nunca lo vas a olvidar, que lo vas a practicar, todos los días, aunque sea un ratito, aunque no le veas el caso. Prométemelo». «Mamá, ¿por qué es tan importante eso ahorita?». Los doctores dijeron. «Los doctores no saben lo que yo sé». Y sonrió, con esa sonrisa suya de los días buenos, la de la fonda, la de las margaritas bordadas. «Yo una vez le di de comer a un hombre que se estaba muriendo de hambre y de tristeza. No tenía nada que darle, y le di lo que tenía.
¿Y sabes qué me dijo Dios esa noche, aquí adentro? Se tocó el pecho con un dedo flaquito. Me dijo, Rosa, esto no se acaba aquí. Yo no voy a alcanzar a verlo, mija. Pero tú sí. Dios no le pone llaves en la mano a quien no va a necesitar abrir una puerta. Y yo llevo 20 años poniéndote una llave en la mano. Elena lloraba sin entender. Prometió. Claro que prometió. 3 días después, Rosa Martínez se fue en la madrugada, dormidita, sin molestar a nadie, como vivió. El camión frenó en la esquina de siempre. Elena se bajó con el corazón hecho un puño y caminó las 3 cuadras hasta su casa repitiendo la frase de su madre como un rosario. El cuartito de Elena olía a jabón y a memoria. Una cama angosta, una parrilla eléctrica, la máquina de coser que fue de su madre, y en la pared, un calendario del año pasado con la Virgen de Guadalupe que no había tenido corazón para quitar. Elena encendió el foco desnudo del techo, se arrodilló junto a la cama y sacó la caja de zapatos. La destapó con el mismo cuidado con el que se destapa un sagrario. Arriba de todo, envuelto en papel de china amarillento, estaba el delantal bordado de flores. Elena lo desdobló sobre la cama y sacó la fotografía del bolsillo de su uniforme. Las puso lado a lado. Las mismas flores. Las mismas margaritas bordadas en hilo naranja y amarillo, con la hojita torcida en la esquina izquierda porque su madre se lo contó 1000 veces, muerta de risa. La abuela Remedios se quedó dormida bordándola. Dios mío, susurró Elena, tapándose la boca. Siguió excavando en la caja con las manos temblorosas. El rosario, las boletas de calificaciones, el recorte del periódico. Y al fondo, atado con un listón azul, el paquete de fotografías que Elena no revisaba desde el funeral, porque dolían demasiado. Las fue pasando una por una. Su madre joven en el mercado, su madre cargándola recién nacida, su madre en la fonda donde trabajó antes de que Elena naciera, con su trenza y su delantal, junto a una olla enorme. Y entonces la vio. Una fotografía que Elena había mirado 100 veces en su infancia, sin realmente mirarla. Su madre, jovencita, de pie frente a la fonda El Sazón de Rosa, riéndose con la cabeza echada hacia atrás. Y sentado en el banco del puesto, frente a un plato de comida, un hombre joven, delgado hasta los huesos, con rasgos asiáticos y un traje arrugado que le quedaba grande, mirando a la cámara con los ojos más tristes y más agradecidos del mundo. Elena volteó la fotografía. Ahí, con la letra redonda de su madre, escrito con lápiz hacía 3 décadas. Kenji, mi amigo japonés. Dios lo puso en mi camino. O a mí en el suyo. Marzo de 1996. La fotografía se le cayó de las manos. Elena se quedó sentada en el piso de su cuartito, entre los tesoros de una mujer pobre, y lloró como no lloraba desde el hospital. Lloró por su madre, que sirvió comida a un desconocido moribundo sin saber que era una semilla. Lloró por el anciano de la suite presidencial, que cruzó el mundo con un sobre amarillento para pagar un plato de comida de hace 30 años. Y lloró por ella misma, porque de pronto entendió que las clases de japonés en la mesita de la cocina, las conjugaciones, las canciones de cuna, la promesa del hospital, todo, absolutamente todo, había sido para esto. Dios no le pone llaves en la mano a quien no va a necesitar abrir una puerta. Ya entendí, mamá, susurró Elena, abrazando el delantal. Ya entendí. Afuera la ciudad rugía. Elena guardó todo en la caja, la ató con el listón y la dejó preparada junto a la puerta para llevarla al hotel a primera hora. No podía saber que, en ese mismo instante, del otro lado de la ciudad, en un restaurante de lujo de Polanco, Ricardo Mendoza brindaba con una copa de vino tinto frente a una joven de uñas largas y sonrisa ensayada. A ver, tío, explícame otra vez, dijo la joven, encendiendo un cigarro. ¿Quieres que yo le diga a un japonés millonario que soy hija de una tal Rosa? De una cocinera, Brenda. Una cocinera que le salvó la vida hace 30 años. Ricardo deslizó por la mesa una carpeta. Ya tengo a alguien armando los papeles. Acta de nacimiento, fotos retocadas, testigos pagados. El viejo tiene cáncer, le quedan meses
y anda buscando a quién dejarle su gratitud. ¿Sabes cuánta gratitud tiene un hombre que vale 4.000 millones de dólares? Brenda le dio una fumada lenta al cigarro y sonrió. ¿Y la camarera? La que habla japonés. Ella está pegada al viejo todo el día. Nos puede echar todo a perder. Ricardo giró el vino en su copa, mirándolo a contraluz como si fuera sangre. De la camarera, dijo. Me encargo yo personalmente. Para el viernes, esa muchachita no solo va a estar fuera del hotel, va a estar tan hundida que ni su propia sombra le va a creer una palabra. 2 historias. Un hilo invisible. Elena llegó al Hotel Imperial Palace a las 7:30 de la mañana, con la caja de zapatos envuelta en una bolsa de tela, abrazada contra el pecho como si cargara un recién nacido. No había dormido más de 2 horas. Había pasado la noche ensayando las palabras frente al espejo, en español y en japonés. Yamamoto-sama, la mujer que usted busca, se llamaba Rosa Martínez. Era mi madre. Sonaba tan enorme, tan imposible, que a las 4 de la mañana todavía le temblaba la voz al decirlo. Pero cuando el elevador se abrió en el piso presidencial, Elena supo de inmediato que algo estaba mal. La puerta de la suite estaba abierta de par en par. 2 hombres del equipo de seguridad japonés hablaban en voz baja y urgente por teléfono. Y adentro, el doctor Hiroshi Tanaka, el médico personal que viajaba con el señor Yamamoto, guardaba instrumentos en un maletín negro junto al sillón, donde el anciano, pálido como el papel de arroz, respiraba con los ojos cerrados y una manta sobre las piernas. Yamamoto-sama. Elena cruzó la suite corriendo, olvidando todo protocolo, y se arrodilló junto al sillón. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? El anciano abrió los ojos. Al verla, sonrió con esfuerzo. Ah, mi traductora ya llegó. Ahora ya puedo regañar al doctor en 2 idiomas. Tuvo una crisis en la madrugada, explicó el doctor Tanaka en japonés, con la sequedad de los médicos que llevan meses perdiendo la misma batalla. Dolor intenso, presión inestable. Le he dicho que debe volver a Tokio. El tratamiento paliativo, sus especialistas, todo está allá. Este viaje lo está matando más rápido que la enfermedad. No voy a volver, dijo Kenji, sin abrir la discusión, como quien comenta el clima. Yamamoto-sama, como su médico. Como mi médico, Tanaka-kun. Ya me dijiste que me estoy muriendo. Ese trabajo ya está hecho. El anciano se incorporó despacio en el sillón. Lo que hagas con mis últimas semanas ya no es asunto de la medicina, es asunto mío. Y yo no cruzaré el océano de regreso hasta que encuentre lo que vine a buscar. Si me muero buscando, habré muerto mejor que viviendo 40 años sin buscar. El doctor Tanaka apretó los labios, hizo una reverencia rígida y salió de la suite. Elena se quedó a solas con el anciano, todavía de rodillas junto al sillón, con la bolsa de tela apretada contra el pecho. Era el momento. Ábrela, díselo. Pero Kenji habló primero. Elena, ayer no terminé de contarte la historia. Y después de esta noche, entendí que no me sobran los días para andar dejando historias a la mitad. Señaló el sillón de enfrente. Siéntate, hija. Hoy quiero que sepas exactamente a quién estamos buscando. ¿Y por qué un plato de comida puede pesar más que 4.000 millones de dólares? Elena obedeció. Algo dentro de ella, la voz de su madre, quizás, le dijo, «Déjalo hablar, mi hija. Él necesita contarlo tanto como tú necesitas oírlo». El anciano miró por la ventana, hacia un punto situado 30 años atrás. En 1995 yo era un hombre importante en Osaka. Tenía una empresa de componentes electrónicos, 120 empleados, una esposa hermosa, un hijo de 4 años. Tenía tanto que dejé de mirar lo que tenía. Su voz se volvió ceniza. Mi socio se llamaba Takeshi. Era mi mejor amigo desde la universidad. Yo firmaba lo que él me ponía enfrente, porque un hombre ocupado no lee, Elena. Un hombre ocupado confía. Un lunes de octubre, Takeshi desapareció con todo. Las cuentas, los contratos, hasta el fondo de pensiones de mis empleados. Y todos los papeles que yo había firmado sin leer me señalaban a mí como el ladrón. Dios mío, perdí la empresa.
Perdí la casa. Los periódicos me hicieron pedazos. Yamamoto, el estafador de Osaka. Mis empleados escupían al escuchar mi nombre, y tenían razón, porque sus ahorros se fueron por mi firma. Tragó saliva. Mi esposa aguantó lo que pudo. Su familia le exigió el divorcio para protegerla de mi apellido. Se llevó al niño. Yo no peleé. ¿Qué le iba a ofrecer? ¿Un apellido sucio y una deuda de 1.000 millones de yenes? Elena escuchaba con las manos heladas. El anciano continuó, y cada palabra parecía costarle sangre. Un primo me consiguió un empleo en México. Supervisor en una fábrica japonesa, aquí en la capital. Acepté, porque en Japón ya no podía ni caminar por la calle. Pero la vergüenza viaja en el mismo avión que uno, Elena. A los 4 meses, la fábrica quebró también. Y ahí estaba yo. 41 años, sin idioma, sin dinero, sin papeles en regla, durmiendo en un cuarto que debía 2 meses, en un país donde no conocía a nadie. Se detuvo. Sus manos apretaron la empuñadura del bastón. El 15 de marzo de 1996 decidí quitarme la vida. El silencio de la suite se volvió sólido. Elena no se atrevió ni a respirar. Lo digo sin drama, porque así fue, sin drama. Fue una decisión administrativa, como cerrar una empresa que ya no da ganancias. Escribí una carta para mi hijo que jamás envié. Caminé toda la mañana por la ciudad buscando el lugar. Un puente sobre el periférico. Y a media tarde, con la decisión ya tomada, me senté en una banqueta a esperar que oscureciera, porque hasta para morirse uno espera que no haya testigos. Una sonrisa mínima, terrible. Llevaba 2 días sin comer, y entonces la olí. ¿La olió? La comida. Un puesto de comida en la esquina, una fonda pequeñita, con un toldo de lona y 3 bancos que olía a... no sé decirlo en japonés ni en español. Olía a casa, a una casa que yo nunca tuve. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, y detrás de la olla estaba ella. Una mujer joven, con una trenza gruesa y un delantal bordado de flores. Me vio. Yo estaba sucio, Elena. Olía mal. Tenía la mirada de los que ya se despidieron. La gente llevaba semanas esquivándome en la calle como se esquiva un charco. Pero esa mujer me miró y no vio un charco. Me hizo una seña con la mano. Yo no me moví. Entonces salió de atrás de su olla, cruzó la calle, me tomó del brazo y me dijo la primera palabra que aprendí en español. Véngase. Elena ya estaba llorando. En silencio, sin mover un músculo, con las lágrimas cayéndole sobre la bolsa de tela. Me sentó en su banco. Me sirvió un plato de guisado con arroz y me lo puso enfrente sin preguntarme nada. Yo le hice señas. No tengo dinero. ¿Y sabes qué hizo? Se rió. Se rió con toda la cara, echando la cabeza para atrás, y me sirvió más arroz. Kenji se limpió los ojos sin vergüenza. Comí llorando. Un hombre de 41 años, llorando sobre un plato de guisado en una banqueta de México. Y ella no me miró con lástima ni una sola vez. Me trataba como a un cliente importante. Me rellenaba el vaso de agua de Jamaica. Y cuando terminé, me señaló el banco como diciendo, «De aquí no te vas», y me sirvió un café de olla. ¿Cuánto tiempo se quedó usted ahí? Fui todos los días durante 3 semanas, respondió el anciano. Ella me daba de comer y jamás aceptó un centavo. Yo le ayudaba en lo que podía. Cargaba el agua, lavaba las ollas, acomodaba los bancos. Aprendimos a hablarnos con las manos y con 20 palabras prestadas. Yo le enseñaba palabras en japonés, y ella se moría de risa con su propia pronunciación. «Arigato, Kenji, arigato». El anciano rió y lloró al mismo tiempo. Una tarde le mostré con señas que yo había tenido una empresa, máquinas, empleados. Pensé que no me había entendido, pero al día siguiente, cuando llegué, ella me estaba esperando con un periódico abierto en los anuncios de empleo y un sobre. Adentro del sobre estaban sus ahorros. Elena. Todos. Los conté años después por el recibo de empeño que venía adentro. Había empeñado hasta sus aretes de bautizo.
Y en el sobre había escrito con letra de molde la única frase completa que alguien le escribió para mí en japonés. Se la habrá pedido a algún cliente, no lo sé. Kaeru basho ga nai nara, koko kara hajimete kudasai. Elena la tradujo en un susurro, con la voz destrozada. Si no tienes a dónde volver, empieza desde aquí. Empieza desde aquí, repitió el anciano. Con ese dinero pagué mis papeles y un boleto de camión a Guadalajara, donde un japonés loco estaba armando una empresa de reciclaje de componentes y necesitaba a alguien que supiera de electrónica. El resto es la historia aburrida de cómo se hace el dinero. Volví a buscarla al año, con mi primer sueldo decente. La fonda ya no estaba. Los vecinos dijeron que se había ido, que estaba esperando un bebé, que se fue con una familia japonesa. Nadie sabía bien. Yo guardé su fotografía, la que nos tomó un cliente con mi cámara, la única que salvé de todo aquel tiempo. Y me juré que la encontraría. Pero primero quise ser digno de buscarla. Luego quise ser más rico, para darle más. Luego más. Y los años, Elena. Los años se van como el agua entre los dedos de un hombre ocupado. Bajó la cabeza. Cuando el médico me dijo 6 meses, entendí que había pasado 30 años preparando un regreso, y ni un solo día regresando. Se hizo un silencio largo. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, indiferente. Se llamaba Rosa, dijo al fin Kenji Yamamoto. Nunca supe su apellido. Solo sé que su fonda se llamaba El Sazón de Rosa, que bordaba flores en su delantal, que se reía con toda la cara, y que valía más que todos los imperios que he construido. Si está viva, quiero arrodillarme ante ella. Si Dios ya la tiene, quiero encontrar a su familia y devolver centuplicado lo que se me dio. Esa es mi búsqueda, hija. Ese es el sobre amarillento que nadie en este hotel quiso mirar. Elena se puso de pie muy despacio. Le temblaba todo, las manos, las rodillas, la voz que todavía no salía. Metió la mano en la bolsa de tela y sus dedos rozaron el listón azul de la caja. Ahora, mija, dijo la voz de su madre dentro de ella. Ahora sí. Yamamoto-sama, comenzó con el corazón en la garganta. Hay algo que tengo que mostrarle. Anoche, cuando llegué a mi casa, 3 golpes en la puerta. La voz de Ricardo Mendoza, untuosa, triunfal, entró en la suite antes que él. Señor Yamamoto, disculpe la interrupción, pero es una noticia extraordinaria. El gerente venía sonriendo de oreja a oreja, con Marisol detrás cargando un arreglo de flores. Mi equipo y yo hemos estado investigando por nuestra cuenta para ayudarlo en su búsqueda, y la encontramos. Encontramos a la hija de Rosa. Llega mañana al mediodía. La hija de la mujer que usted busca. Está a punto de reunirse con usted. Elena sintió que el mundo se le caía encima. Miró a Kenji. El anciano se había levantado del sillón con los ojos encendidos de una esperanza que dolía verla, aferrando el sobre amarillento contra el pecho, preguntando en japonés una y otra vez. ¿La encontraron? ¿Es verdad? ¿La encontraron? Mientras Ricardo asentía a todo sin entender nada, con esa sonrisa de vendedor de mentiras. Y Elena entendió, con una claridad terrible, 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que si hablaba en ese instante, sin pruebas en la mesa, sería su palabra de camarera contra la maquinaria completa de Ricardo Mendoza. La segunda, que el gerente no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Porque la verdadera hija de Rosa estaba parada a 2 metros de él, con la caja de su madre entre las manos. Y su mano, dentro de la bolsa de tela, se cerró sobre el listón azul, como quien se aferra a la verdad, en medio de un incendio. Mañana al mediodía, pensó Elena, mirando fijamente a Ricardo Mendoza. Ahí estaré yo también. La traición de Ricardo Elena no llegó a ver el mediodía dentro del hotel. A las 8:15 de la mañana, cuando cruzó la puerta de empleados con la caja de su madre bajo el brazo, 2 guardias de seguridad ya la estaban esperando junto a los relojes checadores. Y detrás de ellos, con una carpeta en la mano y la sonrisa de quien lleva toda la noche ensayando ese momento, Ricardo Mendoza. Elena Martínez, anunció en voz alta,
para que lo escucharan las cocineras, los meseros, las camaristas, todos los que llegaban al turno de la mañana. Quedas despedida en este momento por robo comprobado a un huésped del hotel. ¿De qué está hablando? Elena apretó la caja contra el pecho. El brazalete apareció. Usted mismo dijo que la señora Fontaine lo había extraviado. Ah, sí. El brazalete apareció. Ricardo abrió la carpeta con parsimonia. Apareció esta madrugada, en la revisión nocturna de casilleros que ordené por protocolo. ¿Y adivina en qué casillero apareció, Elenita? Giró la carpeta hacia ella. Fotografías a color del brazalete de diamantes brillando entre su suéter y su bolsa del almuerzo. Número 47. El tuyo. Eso es imposible. La voz de Elena salió como un hilo. Usted lo puso ahí. Usted sabe que lo puso ahí. Cuidado con lo que dices, muchachita. Hay testigos de la revisión. Está el acta firmada por el jefe de seguridad y las cámaras del pasillo de casilleros. Hizo una pausa deliciosa, saboreándola. Llevan 2 semanas en mantenimiento. Qué mala suerte, ¿verdad? Las cocineras se llevaban las manos a la boca. Doña Chelo dio un paso al frente. Esa niña no es ninguna.